Bueno, hola, ¿cómo están? Hay gente moviéndose, así que no puedo hablar más fuerte. Espero que estén bien. Y lo importante acá es que ustedes se encuentren bien. Esto es lo que hay. Hay un tema bien... Bueno, me han criticado algunos temas, pero creo que si yo los explico mejor que el resto, significa que está bien. En este video les voy a hablar acerca del celibato. Porque siempre nos hemos preguntado qué es el celibato. Incluso hay personas que sostienen que el celibato hace que los sacerdotes tengan tendencias pedófilas, se violen entre ellos. Pero ahí yo discrepo. Yo discrepo porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero eso no es porque una enfermedad o una enfermedad o una patología, por decirlo así, no tiene nada que ver con el hecho de estar solo acompañado. Hay pedófilos que están acompañados. Bueno, pero partiendo por el tema partiendo por el tema del celibato, bueno, la definición de celibato tiene que ver con que es una condición quienes no quieren casarse. Dentro del credo es quienes no quieren casarse. Y no se casan porque quieren dedicarse por tiempo completo a Dios. Lo que pasa es que hay varias corrientes, hay varios tipos de escuelas y cada una de ellas tiene ciertas condiciones. Entonces hay algunos que se encierran solamente a orar, se da más en las monjas, que están todo el día en silencio y toda la vida, porque siente que se entregan, entonces un sujeto se abstrae del matrimonio para dedicarse por completo a la vida entregada a Dios, por decirlo de alguna manera. Pero el celibato se distingue de otro tipo de conceptos. Por ejemplo, el celibato no es lo mismo que la castidad, la virginidad, el celibato sacerdotal y la vocación virginal. Estos cuatro conceptos son distintos al celibato concebido como concepto en sí, porque está el celibato que la iglesia lo define y está el celibato como adjetivo o sustantivo, no sé. El celibato sacerdotal implica que la persona decide dedicar su vida a Dios. Aunque es parecido a la vocación virginal, no significa lo mismo, porque cualquier persona puede decidir por la vocación virginal sin ser religioso. Entonces, la diferencia es que el celibato sacerdotal lo toma un sacerdote de no tener sexo, de estar aparte, de vivir lejos y dedicar su vida a Dios. La vocación virginal es lo mismo sin ser sacerdote. Es decir, una persona casada puede tomar la vocación virginal, mantener vida en pareja, ahí queda. La virginidad es una condición. Es decir, ¿condición en qué sentido? Que solamente se habla de virginidad cuando las personas no han tenido vida sexual. Ahora, la vocación virginal implica que en un momento de tu vida tú decidís no seguir teniendo una vida sexual activa. Y esto lo hacen para mejorar la relación con Dios y dedicarle toda la energía. Es un dogma en el fondo, pero todo se trata de una decisión personal. Los cuatro tipos de interrupción de vida sexual activa es una decisión personal, enfocada principalmente a Dios. No siempre fue obligación que los sacerdotes fuesen célibes. Mientras pasaban los siglos, el celibato fue cobrando importancia. Por eso tenemos que dentro de la iglesia están los ortodoxos, pues ellos no llaman al celibato, porque no está escrito en ninguna parte, no era algo que no formó parte del dogma en los primeros siglos del cristianismo. No sé si me queda claro. No siempre fueron célibes, hay organizaciones que sí lo son, por ejemplo
la Iglesia Ortodoxa. Estos están ubicados por Estambul, Constantinopla, esos bueno, se quedaron por ahí. Mm. También Rusia, también, ¿cuál fue la diferencia? Después se los cuento. Entonces, los primeros movimientos eran del siglo III y el IV, y ahí quedó el caos. Se tocó muchas veces el tema. Entonces, como hubo caos, las personas no podían siempre, además que era difícil comunicarse. Entonces, eso hizo que toda la gente tuviera distintas prácticas en distintos lugares. Pero en el siglo IX, ahí donde dijeron ya, ¿qué es lo que vamos a hacer al final? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todo el mundo se asustó porque igual el celibato es algo complejo para algunas personas, digamos para todo el mundo. Entonces se instaló como norma el celibato en dos concilios de Letrán, en 1123 y el otro en 1139, si no me equivoco. Entonces, estos concilios, que es el concilio es como una junta de todos los cardenales, sacerdotes, y empiezan a declarar y a imponer, no imponer, sino que empiezan a declarar y a crear ciertas normas que van a ser aplicadas de ahí al futuro en lo que respecta con la Iglesia Católica. Entonces, en este concilio de Letrán dijeron ya, celibato y se acabó. Entonces esto hizo que se decreta que los clérigos no podían casarse, no podían tener hijos, y el celibato fue muy bien acogido por la iglesia. También en el concilio de Trento de 1545, que ese es muy famoso, pero después lo voy a explicar por qué, empezó a tomar fuerza. Y otras teorías, otras teorías explica que a la iglesia le convenía el celibato, porque si un sujeto ingresaba a la iglesia ya no tenía familia. Entonces eso hizo que la iglesia se enriqueciera, porque yo no tenía con quién gastar la plata, entonces ahí ya los reyes o familias de alto nivel socioeconómico, ¿qué pasó acá? A ver. Una pequeña interrupción, pero el asunto es que se, se mantuvo el celibato conveniente para la iglesia porque entraba gente que tenía mucho dinero y no podía gastarlo con su familia porque no podía tener familia, porque era célibe. Ahora, ¿qué pasó ahora? El Papa Pío XII se volvió a tocar este tema a través de su encíclica Sacra Virginitas. Oh, se tomó, entonces, ahí el Papa Pío en su encíclica, la encíclica es lo que es como un escrito que lanza el Papa. Es una encíclica, la encíclica es como una especie de carta, un ser libro que lanza a la comunidad católica. Entonces el Papa Pío dijo, yo estoy con el celibato. Y después otro Papa, Pablo VI, también de acuerdo con el celibato. Juan Pablo II, en 1979, también de acuerdo, pero sostenía que no era una imposición, sino que era una elección. Bueno, y otras discusiones dogmáticas, que decía que para el celibato no iban todos, sino que era una decisión consciente los que reciben el sacramento de la orden, pero en el fondo todo el mundo lo practica. Juan Pablo II decía que esto es una decisión a la que se llega con la convicción de que es un don otorgado por Cristo, y si bien responde a la iglesia y al servicio de los demás, por eso se toma una decisión para toda la vida, es un don. Y Benedicto XVI también estaba de acuerdo con el concepto de castidad, entonces ahí sacó que Cristo él, lo utilizaba también para poder dedicarse por completo. Hay otros datos importantes, pero vamos directo a lo que implica. ¿Ha generado algún caos en la Iglesia Católica esto del celibato? Porque si ustedes se ponen a pensar en en la iglesia, en los protestantes no tienen ese problema, para nada. Ustedes ven los pastores casados, no hay mayores dificultades con el hecho del celibato. Se mantiene solamente en la iglesia católica.
¿Ya existió alguna vez algún, alguna discusión, algún cuestionamiento? Hubo, y lo hay. Hay un sacerdote jesuita, cuyo nombre voy a poner ahí, quiere que el celibato sea opcional. Y esto se debe a que el Papa Francisco también tiene esa idea. Ahora el padre añade que la regla no ha sido cumplida por algunos sacerdotes en la historia y en todo el mundo. Entonces la iglesia mantiene esta creencia que es como para desempeñar mejor el rol, pero no. Pero hay otra facción, para variar, que dice que si un hombre no quiere ser célibe, es señal de que no fue elegido para hacer y para cumplir funciones de sacerdote. Porque las personas sienten el llamado a ser sacerdote. Y cuando sienten el llamado se refiere a que tienen que cumplir con esto. Pero esto es dogma. ¿Qué quiere decir que sea dogma? Que está la Biblia, que se supone que es el libro en el cual se basa, en el que se basan ciertas normas de la iglesia, pero también están estas encíclicas que van poniendo como otras normas para el entendimiento de la población y también de la gente. Y si no quieres ser célibe, no eres buen sacerdote y de paso no un mal sacerdote. Ahora también el argumento utilizado para enfrentar las opiniones de que abolir que si no hay celibato va a bajar los casos de pedofilia. Eso yo personalmente, y lo repito, no por el hecho de ser sacerdote eres pedófilo. Y eso tienen que tenerlo muy claro. La pedofilia es una parafilia. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene como objeto sexual de deseo a un menor de edad o a una persona de menos edad. Ahora, las legislaciones de los distintos países han ido tipificando cuántos años de diferencia y ese tipo de cosas. De celibato, y que la iglesia lo ha ido apoyando, fue una creación de la iglesia que se ha ido apoyando y se ha ido modificando por las encíclicas hasta que llegamos al día de hoy en que hay un cuestionamiento. Pero como toda idea siempre tiene dos bandos. Entonces los que dicen que no es que no sirven y los que dicen que sí, bienvenido sea. Pero no se olviden que la pedofilia no tiene nada que ver con el celibato. No, porque son cosas distintas, son cosas distintas. Este video ha sido un poco largo, me imagino, espero que estén bien. Lo mismo de siempre, cuídense y... Oh, 20 minutos, voy a tratar de reducirlo lo más posible. Y espero que estén bien, porque esto es lo que